En vivo. Buenas noches. Yo soy Pablo Dimonás. Soy el docente a cargo de una de las cátedras de la materia Taller de Programación. Es una cátedra nueva que comenzamos el año pasado, en la que el objetivo de la materia es el desarrollo de un trabajo práctico de mediana envergadura. Sería la primera materia de la carrera en la que se hace un trabajo práctico de mediana envergadura. Y estamos trabajando con un lenguaje de programación que se llama Rust, que bueno, es nuevo respecto de las materias anteriores que cursan en las carreras de Ingeniería Informática y licenciatura en Análisis de Sistemas. Y por poner ejemplos, el año pasado, en el primer cuatrimestre, hicimos un cliente de una base de datos que se llama, un servidor de base de datos que se llama Redis. El segundo cuatrimestre hicimos un protocolo de comunicación que se llama MQTT. Después les pasamos acá en la descripción el sitio de la materia para que puedan leer los enunciados anteriores, están todos publicados. Y este cuatrimestre implementamos un cliente del protocolo BitTorrent para compartir archivos. Creo que muchos de ustedes deben conocer lo que es BitTorrent, o lo habrán utilizado para compartir archivos, para descargar, por ejemplo, un CD, un ISO de una distribución de Linux o cosas así. Y bueno, estamos acá con un grupo de los muchos grupos que tuvimos este cuatrimestre, que hemos invitado a que presenten y nos muestren la solución que han hecho y bueno, que cuenten un poco cómo fue y qué fue lo que hicieron. Así que yo me muteo y les doy el uso de la palabra. Gracias. Bueno, primero nos queremos presentar. Nosotros somos el grupo Pollería Rosticería. Somos un grupo que comenzó a cursar en esta materia en el primer cuatrimestre de 2022 y estamos conformados por Matías Fusco, Tomás Schwarzberg, Luciano Trujillo y María Vázquez, que soy yo. Se preguntarán por qué nos llamamos Pollería Rosticería, y esto es más que nada porque el lenguaje que se utiliza en esta materia, como dijo Pablo Dimonás, es el lenguaje Rust. Entonces hicimos un juego de palabras y les queremos decir desde ya que la presentación está llena de pollos. Cuestión. Primero vamos a presentar un poco la agenda de esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es una intro a la materia, porque sospechamos que la mayoría de los espectadores en esta presentación son personas que están pensando en cursar esta materia y quieren saber un poco más que nada por dónde se va y cuál es la idea de la materia. Después vamos a hablar de lo que es el BitTorrent, porque puede que haya más de un espectador que no sepa lo que es. Vamos a hablar de protocolos y un poquitín de Rust. Después vamos a dar la demo, que es lo importante de nuestro proyecto. Vamos a hablar sobre el por qué usamos concurrencia y actores en la implementación de nuestra aplicación. Vamos a explicar un poco cada uno de los actores, porque ya vamos a explicar por qué los usamos y cuáles son. Vamos a hablar de los algoritmos que usamos en cada uno de ellos y el funcionamiento del servidor. Como último, vamos a hablar de las conclusiones y vamos a darles espacios a preguntas. Desde ya, o sea, les queremos decir que cualquier pregunta que tengan pueden interrumpir y pueden hacernosla, porque la idea de esta presentación no es una presentación de trabajo práctico, sino una presentación a personas que son nuestros pares y queremos que todos estén en tema con lo que estamos hablando. Primero vamos a mencionar un par de cosas que nos parece importante que ustedes tengan en cuenta antes de meterse en la materia. Como ya dijimos, nosotros estamos en Taller de Programación 1, en la cátedra de Dimonás, y queremos decirles que, primero que nada, el lenguaje que utilizamos para nuestra aplicación es el lenguaje de Rust, muy útil para la concurrencia, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Y además hay un par de cosas que nosotros tuvimos en cuenta acerca de las materias previas a esta materia. Por ejemplo, la estructura de datos. Tenemos muchas estructuras de datos a utilizar y cada una de ellas conlleva cierto beneficio o cierta complejidad. Entonces, eso se ve más que nada en Algoritmos 2 y nos pareció bastante importante. Después tenemos el concepto del testing, test unitario e integrador, que se ve más que nada en Algoritmos 3, que nos pareció muy importante a la hora de debuguear este trabajo. Y por último, tenemos la idea de los threads y la concurrencia, que se ve más que nada en esta materia se implementa y nos empezamos a chocar con lo que es esta idea desde la parte de developer, y en sistemas operativos, que es una materia que nosotros recomendamos estudiar antes o a la par de esta materia, se ve más que nada la parte teórica, y nos pareció importante tenerlo en cuenta. Ok, ¿qué tal? Soy Tomás,
Y bueno, lo primero que vamos a hablar es un poco de qué fue exactamente lo que hicimos, qué es el protocolo de BitTorrent, qué es un cliente de BitTorrent, que es exactamente lo que hicimos, cómo se usa. La idea es básicamente tener un cliente del estilo de uTorrent o similar a Stremio si alguien lo usó una vez. La idea es que uno consiga un archivo .torrent en las profundidades de internet o en un lugar y lo use para descargar el archivo entero en su computadora, tenerlo. Ahora bien, la idea es que sea un poco distinto y que tenga unas ventajas por sobre la forma en la que uno se la pasó descargando archivos toda la vida, que es lo que hizo uno siempre. Básicamente busca otra computadora o un servidor en realidad que tenga en disco el archivo entero en cuestión, le pedimos que nos lo mande mediante algún protocolo de alguna forma, lo guardamos nosotros, esperamos a que nos llegue entero, lo guardamos en disco y lo tenemos ya en nuestra computadora. Ahora bien, ¿qué problema podría tener esto? Básicamente estamos dependiendo de que todo el tiempo el otro servidor no se caiga, de que esté siempre disponible, de que no esté lento porque tenga muchas peticiones al mismo tiempo. Y en el caso de que tenga un problema, no nos queda otra que bancárnosla y esperar a que lo arreglen o que lo suban de vuelta o directamente buscar otro servidor que nos pueda proveer el archivo completo. Entonces, acá es cuando entran en el juego los protocolos de descarga de archivos de tipo P2P o peer-to-peer, donde la idea es que en vez de tener un servidor que se ocupe de darle el archivo a todo el mundo, ahora sean los mismos usuarios que están queriendo descargar el archivo, ir compartiendo piezas para que entre todos vayamos consiguiendo la totalidad del archivo. Entonces, a ver, ¿qué es esto de protocolo? La idea es que entre los participantes de la red nos pongamos de acuerdo sobre una serie de reglas de cómo ir pidiendo estas partecitas del archivo, mejor conocidas como piezas. Porque si cada peer, los peers son los usuarios que están participando de la red, si cada peer le pide a los otros las piezas como se le da la gana, uno le pide una request HTTP, el otro se arma un header con los bytes que quiere y demás, nunca sabríamos cómo interpretar los mensajes que nos van llegando y así saber qué es exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces, el protocolo BitTorrent no es más que una serie de estas reglas sobre cómo tienen que ser los mensajes, qué información podemos pedir, qué piezas podemos pedir, para que podamos interpretar estos mensajes y conseguir el archivo que queremos. Ahora bien, pasamos a ver un poco la nomenclatura, una de las cosas que vamos a ir mencionando. Un peer no son más que los usuarios que conforman la red, que están tanto buscando descargar piezas de otros peers como compartiéndole pedazos de archivo a otros peers que también lo están queriendo descargar. Ahora bien, el archivo es muy grande y la idea es poder dividirlo en piezas chiquititas para que sean todos del mismo tamaño, para que sea más fácil compartirlos en una sola conexión. Entonces las piezas son cada uno de estos pedazos que conforman todas juntas y ordenadas el archivo completo. Y por último, vamos a ver qué es lo que es el tracker, que no es más que, es un poco mentira, que es totalmente descentralizado, porque el tracker es un servidor centralizado, que se ocupa de guardar información sobre cuáles son los peers que están en la red, activamente compartiendo y pidiendo piezas, para que cuando alguien se quiere meter, le podamos pedir vía request HTTP una lista con IPs y puertos de otros peers que también estén en la red para que podamos hablarles y meternos así y empezar a compartir piezas. Buenísimo. Bueno, y ahora que sabemos un poquito, bueno, primero que nada, yo soy Luciano Trujillo. Ahora les voy a estar mostrando la demo de lo que estuvimos hablando. Ya sabemos ahora qué es, todos estamos en la misma página de qué es el protocolo BitTorrent y más o menos por arriba cómo funciona. Vamos a poder mostrar el programa en sí, verlo corriendo y al final vamos a mostrar el resultado final, ¿sí? Así que los invito a que vean un segundito la pantalla. A ver, díganme si ahí se está viendo bien. ¿Ahí se ve? ¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, como Rust es un lenguaje que es compilado, entonces, una vez que nosotros lo compilamos, tenemos un binario y corremos ese binario, ¿sí? al estilo C, C++, etc. Entonces, acá tenemos el binario en cuestión. Nosotros básicamente es un simple comando por terminal con algunas variables de entorno, por ejemplo, qué nivel de logueo queremos que haya en la aplicación, por ejemplo, cuánta información queremos que nos envíe, nos tire la aplicación mientras va haciendo cosas. Le ponemos que se corra con la UI, con la interfaz de usuario, y ese es el nombre del programa, y como argumento le pasamos el nombre
del archivo, o sea, el path al torrent, que es simplemente un archivito que nos dice, che, mirá, el tracker está en esta URL y el archivo que vos querés descargar es este. Asegúrate que cuando te estén enviando las piezas sea correcto, o sea, sea efectivamente las piezas que vos querés, que no te envíen cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se encarga el archivo .torrent, nosotros lo pasamos por parámetro y podemos empezar con la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vemos, por ejemplo, primero se lee un archivo de configuración, acá, un archivo de configuración, después se lee el torrent y nos conectamos con un tracker, ¿sí? En una URL en particular. Y una vez que nos conectamos con el tracker, lo que podemos ver es la información sobre el archivo que estamos tratando de descargar, ¿no? Entonces tenemos información, por ejemplo, el nombre del archivo, la cantidad de peers activos, o sea, que otra gente como nosotros que está en su computadora corriendo algún cliente de BitTorrent, ¿sí? Que está en comunicación con nosotros mediante TCP, ¿sí? Nosotros le estamos mandando mensajes y estamos recibiendo mensajes, ¿sí? Son 22 personas que están corriendo la aplicación. Acá vemos el progreso de la descarga en porcentaje, en barrita, y acá tenemos un estimado del tiempo que queda antes de que tengamos el archivo completo. Si tocamos acá en detalle, podemos ver un poco más de información, por ejemplo, el tamaño total del archivo, las piezas descargadas y la estructura de archivos, si es que tuviera una estructura compleja, por ejemplo, tenemos una carpeta que adentro tiene muchos archivos, bueno, esto se vería reflejado acá, ¿sí? Y acá en la otra tab tenemos lo que es las estadísticas de descarga de cada peer en particular. Es decir, por ejemplo, este peer tiene esta IP, ¿sí? esta persona que está corriendo un cliente BitTorrent en otro lugar en el mundo, puede ser en Rusia, en China, donde sea, me está proveyendo información sobre este archivo en particular, esta distribución de Linux, por ejemplo, Debian, esta es la cantidad de piezas que pude recibir de este peer correctamente, ¿sí? La velocidad de descarga de cada uno y el estado del cliente, el estado nuestro con respecto a cada peer. Con cada peer tengo un estado diferente. Algunos, por ejemplo, no me están permitiendo pedirles pedirles piezas en un determinado momento y otros sí, ¿no? Entonces, entonces esto va variando constantemente y nada, bueno, eso es un poco, por ejemplo, acá pasó que se desconectaron todos los peers, seguramente un microcorte de internet hizo que se desconecten todos, así que después lo mando a correr de vuelta y al final vamos a ver todo el archivo descargado, ¿sí? Bueno, eso es por todo por mi lado. Bien, bueno, ¿qué tal, gente? Yo soy Matías Fusco y antes de empezar a meternos de lleno en todo lo que hicimos y cómo lo implementamos y qué es lo que tiene especial esta materia en comparación con otras, queremos pasar a explicar muy cortito, súper breve, para que se den una idea en criollo de lo que es la concurrencia, ¿sí? La concurrencia es lo que nos permite encarar varias tareas a la vez. Es algo que todo el mundo hace en algún momento de su vida. Vemos en la imagen una chica que está hablando por teléfono mientras anota algo. Bueno, eso es justamente concurrencia. Ahora, la concurrencia la podemos empezar a usar mediante lo que se llaman threads, que son hilos de ejecución independientes. Que para explicarlo súper simple, o sea, para ver la diferencia que tiene con la programación secuencial que se le llama de toda la vida, de algo 1, algo 2, algo 3, es que básicamente nosotros, hasta el momento, hasta antes de cursar taller 1 o con sistemas operativos, como dijo María, que también se empieza a ver todo este tema, nosotros vemos a un programa como una secuencia de instrucciones que se ejecutan en orden. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta secuencia de instrucciones es un solo hilo de instrucciones, ¿no? O sea, yo a un programa de este tipo no puedo decirle, che, quiero que me leas un archivo y que también al mismo tiempo me empieces a hacer unos cálculos, a hacer unas operaciones. Eso no se puede hacer con un programa que es secuencial. Entonces, para eso es que tenemos las threads, ¿no? Ahora, las threads y la programación concurrente que las incluye, es algo súper útil. Esto nos abre demasiadas posibilidades a lo que podemos implementar, nos abre muchas posibilidades a los problemas que podemos empezar a encarar, ¿no? Pero tiene un costo, que es muy importante discutirlo. ¿Qué pasa? Son muy famosos los llamados problemas de concurrencia. De hecho, mucha gente dice que es de lo top que hay de difícil en programación es debugar un problema concurrente, ¿no? Porque fíjense que todas las posibilidades de empezar a mandar a correr tareas que la computadora las hace a la vez, como que bueno, hay que darle bola a muchas cosas que no nos vamos a meter en detalle, pero lo que queremos mencionar es que es importante tener en cuenta que es algo difícil de implementar
y que por eso cuando uno se está planteando de que a tu programa darle concurrencia, hacerlo multithreading, ¿no? Tenés que pensar si realmente vale la pena y si tiene sentido y si te va a dar un beneficio. Porque no, la verdad no tendría sentido darle concurrencia y lidiar con todos los problemas que eso trae si realmente no es algo ideal para tu programa. Ahora, naturalmente, para nuestro cliente de BitTorrent, sí, es totalmente conveniente usar threads. Porque, bueno, porque como es el programa, podemos verlo como una serie independiente, como una serie de tareas independientes. Porque tenemos varias conexiones abiertas, tenemos que mandarle mensajes a peers para mantener las conexiones vivas. Por un lado tengo que ir guardando cosas en disco y por otro lado tengo que levantar cosas de disco para compartir piezas yo. ¿Sí? Entonces tiene todo el sentido del mundo implementarlo de esta forma. Ahora, ¿cuál fue el approach que le dimos nosotros? Es un modelo, es realmente un paradigma de programación concurrente que se llama modelo de actores, en el cual todas las partes del sistema o sea, es un modelo que te dice todo es un actor. Todas las partes del sistema son actores. ¿Y qué es lo que hace un actor? Bueno, primero que nada, cada actor se identifica con un buzón o mailbox, como vemos en la imagen, o básicamente una cola de mensajes que le llegan. Porque los actores se comunican totalmente y únicamente por mensajes, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que un actor me realice una cierta tarea, le voy a mandar un mensaje y, bueno, y el actor la va a tomar de su buzón y va a ejecutar una tarea dependiendo del tipo de mensaje que le llegó, que puede llegar a ser cambiar un estado interno o mandar otro mensaje o crear un actor nuevo, por ejemplo. Pero bueno, es importante entender que con esta mecánica los mensajes son asincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ahí como actor, tengo que mandarle un mensaje a Lucho para que haga una tarea. No estoy tratando de sincronizarme con Lucho para que él lo lea el tiempo que yo se lo mando. Yo le aviso, tenés que hacer tal cosa y sigo con lo mío. Y después Lucho, cuando termine lo que estaba haciendo en ese momento, va a leer el mensaje y va a ejecutar la tarea. Ahora, hay que entender que en este modelo, como los actores y los vemos como comunidades independientes, si un actor empieza a tener problemas o empieza a fallar de alguna forma, no es que se cae todo, todos los otros actores siguen laburando. Pero ¿qué pasa? Esto hay que, obviamente, como todos los problemas en la vida, hay que decir una manera de manejarlo, que una manera posible, que es la que implementamos nosotros, es mediante algo que se llama supervisor o monitor, que es básicamente otro actor que a un actor designado lo va a supervisar, va a ver cuándo se produce una falla, y si es que se produce una falla, le va a decidir qué es lo que tiene que hacer al respecto, ¿no? Y de esta forma el sistema como que puede mantenerse funcionando y como que se autocura y gana una robustez bastante importante, ¿no? Que bueno, ahora lo vamos a explicar cómo lo implementamos a continuación. Perfecto, perdón, ahí está muteado. Entonces, vamos a ver un poquito del funcionamiento general del programa. No vamos a entrar en detalle ahora porque ahora vamos a entrar en detalle sobre cada actor, pero para que tengan una idea del programa general, cómo nuestros diferentes actores, qué actores tenemos y cómo más o menos interactúan entre ellos de una manera de vuelta asincrónica, pero que permite un flujo del programa que permite identificar mejor los bugs y otro tipo de errores. Así que, bueno, vamos a ver un poquito. Tenemos, por ejemplo, el Peer Connection Manager, que se encarga de esto de manejar las conexiones de los peers, el Piece Manager, que se encarga de las piezas. Entonces, tenemos diferentes componentes, cada uno representa algo del dominio de nuestro problema, lo cual es bastante útil porque también ayuda a que si un nuevo programador entra a nuestra empresa, puede entender qué actor hace qué cosa. ¿Sí? Están las responsabilidades bastante divididas. Entonces ahora vamos a entrar en detalle un poco a ver cada una en particular. Estás muteada, Mary. Estás muteada, Mary. Se desmuteó solo. Bueno, empecemos con el Piece Manager. El Piece Manager va a ser nuestra entidad que maneje y decida qué piezas vamos a descargar en el momento. Me gustaría que ahora estén prestando atención, porque yo les voy a hacer un par de preguntas, son 2 preguntas nada más, pero para saber si más o menos se entendió cuál es la idea y cuál es el raciocinio que utiliza nuestra entidad de Piece Manager. Para saber qué pieza descargar, nosotros empezamos a buscar, o sea, le vamos a dar una distinta prioridad a distintas piezas. Entonces, empezamos. Empezamos por el método de selección de piezas, justamente. El método de selección de pieza que vamos a usar es la pieza más rara antes.
¿Por qué es esto? Y vamos primero a definir lo que es una pieza rara, como decir. Una pieza rara es una pieza que pocos peers tienen. Entonces, si nosotros tenemos pocos peers a los cuales pedirles esa pieza, es de nuestra prioridad pedirla antes. ¿Por qué? Porque puede pasar que de la nada se desconecte un peer, como vimos en la presentación que estaba haciendo Luciano. Tuvo, como ustedes notaron, un microcorte de internet y se desconectaron los peers. Bueno, eso puede pasar cuando un peer tiene baja conexión. Nuestra prioridad es pedir las piezas que tienen menos peers para darlas antes. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la pieza 1 que puede ser dada por 4 peers, la pieza 2 por un poco más de peers, la pieza 3 por 3, la pieza 4 solo con un peer y la pieza 5 con todos estos peers. Entonces, como nosotros dijimos, la pieza más rara va a ser la que pidamos antes. Entonces, con respecto a nuestro sistema de prioridad, ¿cuál creen ustedes que va a ser la pieza que nosotros pidamos antes? En este caso. Les voy a dar un poco de tiempo, yo no puedo ver el chat, pero quiero creer que ustedes nos están siguiendo en esta presentación. Les doy un poco de tiempo y, bueno, damos la respuesta. En este caso, vamos a pedir primero la pieza 4, después la pieza 3, después la pieza 1 y después la pieza 2 y 5. Esperamos que se haya entendido porque este es el algoritmo de prioridad que maneja el Peer Manager. Entonces, ahora que entendimos cómo pedimos la primera pieza, vamos a ver cómo pedimos el peer, porque nosotros vamos a tener una pieza, vamos a tener una lista de peers que nos van a dar esa pieza, y nada, tenemos que discernir cuál es el peer más óptimo al cual pedirle esta pieza. Entonces, para entender esto, vamos a primero decir el método de selección, que va a ser el peer más rápido antes. Entonces, ¿cómo es esto? Supongamos que nosotros, al comenzar todo nuestro proceso de descargas, tenemos estos 5 peers. Y a estos 5 peers les mandamos la misma cantidad de piezas. O sea, a cada peer, en este ejemplo que estamos dando acá, les vamos a dar 5 piezas para descargar. Entonces, como nosotros estamos hablando de diferentes velocidades entre los peers, tenemos el primer peer y el tercero más rápidos. El peer 2 y 4 con una velocidad media y el peer 5 es muy lento a comparación con los otros. Entonces, digamos que mandamos a correr el programa. Podemos ver que el peer 3 y el peer 1 comienzan a descargar más rápido, cuando, por ejemplo, el peer 5 todavía tiene muchas más piezas. ¿Por qué? Porque está yendo mucho más lento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para distinguir cuál es el peer más rápido y más lento es ver en la cola de descargas de cada peer. En este caso, llegado a este punto, digamos que queremos descargar una pieza, ¿no? Y tenemos estos 5 peers. Y paramos el programa acá y vemos, bueno, cuál es el peer, cuál es el mejor peer al cual pedirle esta pieza que nosotros ya seleccionamos. Y bueno, entonces nos fijamos en la cola de descargas. Cuanto menos piezas tenga en la cola, más rápido fue el peer por la animación que vimos antes. Entonces, en este caso, para ustedes, ¿cuál va a ser el peer al cual nosotros le pidamos antes la pieza que nosotros ya seleccionamos? De vuelta, Antes de que digan la respuesta, quiero decir una cosa. Sí. Fíjense que lo que dijo antes Mati, de que los actores se comunican mediante mensajes, estos mensajes, acuérdense que están como en un mailbox. Entonces, en este mailbox se pueden acumular mensajes, al igual que se pueden acumular cartas. Son canales de información asincrónicos que uno los va recogiendo cuando tiene tiempo, ponele, ¿no? Entonces, estas colas significa, che, este peer tiene encolado que descargue tales piezas en particular. Cada vez que ya mandó a descargar una pieza, entonces se saca de la cola. Esa es como un poco la idea, por si alguien no lo llegó a entender en un momento. Claro, exacto. Exactamente. Entonces acá, como vemos en la animación, mientras iban descargando las piezas, esas piezas se iban sacando de la cola. Entonces, ahora nosotros vemos que el peer 1 y 3 no tienen piezas. Por lo tanto, podemos asumir que son los peers más rápidos. Mientras que el peer 5, por ejemplo, es el más lento y todavía tiene muchas piezas en la cola. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mandarle la pieza que nosotros seleccionamos o al peer 1 o al peer 3. Y así termina el algoritmo de Peer Manager. Bueno, perfecto. Seguimos con el actor que designamos Peer Connection Manager, que bueno, como el nombre indica, es el que maneja las conexiones con los peers, ¿no? Va a tener unas funciones esenciales para la ejecución del programa, porque es el que se encarga de abrir conexiones al principio, de cerrarlas al final y de manejarlas durante la ejecución, ¿no? Ahora, vemos qué es lo que hace al principio. Cuando nosotros, como ha explicado Tommy, al tracker le pedimos una lista de peers inicial con los cuales arrancamos a abrir conexiones. Ahora, abrir conexiones implica respetar un cierto protocolo, ¿no? O sea, para abrir una conexión con un peer hay que mandar ciertos mensajes y esperar que nos contesten y que tenga sentido lo que nos contestan, ¿sí? Eso es un proceso que consume tiempo. Y bueno, naturalmente no queremos abrir las conexiones de a una de forma secuencial porque vamos a tener que esperar a
todas, porque aparte pueden llegar a fallar, ¿no? Entonces, nosotros le dimos un manejo para que cada conexión se abra en una thread, que como dijimos antes, un hilo de ejecución independiente, que corre por su lado, para así no tener que estar esperando y bueno, el programa se hace mucho más rápido de esa forma. Y bueno, naturalmente las conexiones que tienen éxito, que se comunican bien con nosotros, son aquellas que mandamos a correr y que vamos a tener en cuenta por el resto de la ejecución, y obviamente las que fallan las descartamos. Ahora, nos quedamos únicamente con estas conexiones que tuvieron éxito. Lo que hace el Peer Connection Manager durante la ejecución es darles básicamente órdenes, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Como explicó María recién, el Peer Manager es el que decide el tema a qué peer pedirle qué pieza, porque es el que sabe qué peer tiene qué pieza, es el que tiene toda la información. Entonces, cuando queramos descargar una pieza, el Peer Manager nos va a decir a nosotros, che, bájame la pieza tal del peer tal. Y nosotros como peer, justamente Connection Manager, somos quien tiene las referencias a las conexiones, vamos a comunicarnos con el peer que corresponde y le vamos a decir, por favor, dame tal pieza. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Una descarga puede fallar y una conexión también puede fallar. Puede ser que un peer nos pare de responder. Ahora, acá entra lo que habíamos explicado antes en el esquema de actores. El Peer Connection Manager es como una especie de supervisor de las conexiones, porque es quien es notificado cuando una conexión falla y es quien decide qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? En la implementación nuestra, cuando una conexión falla, directamente no intentamos revivirla, la dropeamos porque no nos iba a aportar nada para seguir bajando piezas. Pero antes de dropearla, lo que hacemos es intentar pedirle al tracker una nueva lista de peers, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Recordemos que al principio del programa, como dijimos ya, al tracker se le pide la lista de peers para poder arrancar. Pero ¿qué pasa? No es una sola, podemos seguir pidiéndole. Pero bueno, naturalmente el tracker no se banca que le pidas cosas todo el tiempo que vos quieras. Va a tener algún intervalo. Y justamente el Peer Connection Manager lo que hace, cuando se crea una conexión, es fijarse si el intervalo ya pasó. Por ejemplo, tendría que pasar, no sé, 15 minutos desde que le pedimos la primera tanda para arrancar el programa. Y si ese tiempo ya pasó, se le pide una nueva lista de peers al tracker, la cual usamos para actualizar nuestro estado interno, abrir las conexiones, etc. Y naturalmente notificamos al Peer Manager, ¿no? Y bueno, por último, la función importante que tiene el Peer Connection Manager es que al final del programa, el final del programa es justamente cuando tenemos todas las piezas, ya no nos interesa más las conexiones porque estamos estrictamente del lado cliente. Lo que queremos hacer es, empezar a decirle a las conexiones, che, no te necesitamos más, no las queremos más. Entonces el Pre-Connection Manager es el encargado de enviar mediante mensajes el mensaje de, ciérrense, ya se terminó, ya logramos lo que queríamos. Posteriormente se cierra a sí mismo. Excelente. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre la Open Peer Connection, que es otro actor que, como estábamos viendo recién, el Peer Connection Manager es quien maneja las conexiones. Pero cada conexión en particular, cada conexión abierta con un peer, nos permite, al transformar en un actor, nos permite abstraernos de todo lo que tiene que ver con la comunicación por TCP, cosas así más bajo nivel, y decimos, che, tengo un actor que representa una conexión con un peer externo X, ¿no? Entonces, a este actor yo le mando ciertos mensajes en particular. Por ejemplo, che, vos que tenés la pieza 4 y 5, descargame la 4 ahora, porfa. Entonces, lo que hace este actor es recibe ese mensaje y dice, listo, me comunico con el peer externo mediante el protocolo que sea y descargo esa pieza. Una descargada, después la mandaré a otro actor que se encargue de procesarla en particular, ¿sí? Entonces, la OpenPeer Connection funciona como un intermediario entre nuestro cliente, toda nuestra aplicación, y los peers externos, de una manera que abstrae a todo lo que no nos importa, que no es núcleo de la lógica, ¿sí? Entonces, algunas de las comunicaciones que tiene la Open Peer Connection con otros actores es, por ejemplo, con el Peer Connection Manager, obviamente, ¿no? El Peer Connection Manager es quien levanta estas conexiones y quien las cierra. Por otro lado, le comunica al Peer Manager, che, no pude descargar esta pieza que me mandaron a descargar, así que pedíla de vuelta. O se la manda el Peace Saver, que es otra entidad, que le dice, che, tengo esta pieza, ya me la dieron, vos validala y descargala, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace este actor en particular. Ok.
Ahora vamos a ver el último de los actores que nos faltan como para completar el rompecabezas y que todo funcione armónicamente y el programa pueda efectivamente descargar piezas del lado del cliente, ¿no? Que es el P-Saver. Como dijo Lucho, la Open Peer Connection se encarga de establecer una conexión con otro peer y consigue tener en memoria la pieza completa que representa un pedazo del archivito que estamos descargando. Ahora bien, por una parte, nada nos asegura que ese otro peer no sea un monito que haya estado mandando bytes al azar en una computadora nada que ver, que quiera directamente molestar a otra gente. Entonces, es importante validar que esta pieza sea la correcta, que sea la que esperamos, porque la verdad es que con que haya un byte mal en una pieza, básicamente el archivo queda corrupto y no nos sirve. Entonces, en el archivo .torrent, que es el que usamos con metadata, digamos, sobre la red, viene como información, como parámetro de la red, un arreglo, una lista de hashes que se calculan usando el algoritmo de encriptación SHA-1, que representan cuánto da el SHA-1 de cada una de las piezas. Como está ordenado, directamente es un arreglo de bytes, que si lo separás por el tamaño del SHA-1, que son 20, podés comparar el hash de la pieza que te descargaste con la que está en ese arreglo y ver si tu pieza es correcta, porque con que cambie un byte te va a dar otro SHA-1 y podríamos descargarla y volverla a pedir. Entonces, la idea es que las Open Peer Connection, que son estas conexiones, no pierdan tiempo usando este tipo de algoritmos de encriptaciones o guardando cosas en disco porque son medio pesadas. Y nos gustaría que se encarguen de directamente entablar las conexiones, mandar mensajes y que los tiempos que tenga de procesador sean directamente para escribir en el socket y leer lo que te llegue del otro peer. Entonces, lo que hacen es encolarla en otra entidad, que es el P-Saver. Pasamos diapo, creo que parecía. Ahí está. Que es el P-Saver, que básicamente tiene una cola de pedidos de validación y guardado en disco, y en un thread aparte se ocupa de llevar la mochila de todo este cómputo, digamos. Va desencolando, valida las piezas y las guarda en disco. Una vez que la pieza está validada o que falló, que básicamente la razón por la que podría fallar es o que estaba corrupta la pieza o que por qué razón falló el guardado de disco, le tiene que avisar a el Piece Manager, porque usa estos algoritmos que dijo María para saber cuáles son las piezas que tenemos y cuáles no, y cuáles puedo descargar que peer para que actualice su estado interno y así pueda después usar la heurística que le parezca con la información más correcta. Entonces, el P-Saver lee esta pieza, las valida, las guarda en disco y también le avisa al logger, que es otra entidad de la que no hablamos, que es medio periférica al funcionamiento del programa, pero nos sirve para debuguear, que básicamente escucha también, es otro actor más o menos que se la pasa escuchando una cola de mensaje del estilo, che, ya me bajé tal pieza, escribímelo en un archivo de disco para que después lo pueda leer. Y el P-Saver entonces se ocupa de mandar estos mensajes a quienes correspondan. Así que bueno, esto fue todo del lado del cliente, es decir, con toda esta funcionalidad nosotros podríamos directamente mandarlo a correr y descargarnos el archivo entero, pero esto no es todo el protocolo BitTorrent, porque si solamente descargáramos un archivo y nadie se pusiera a compartir las piezas que fue descargando, no funcionaría la red porque estaríamos todos esperando que nos llegue algo que nunca nos va a llegar. Entonces, implementamos también el lado del servidor. Básicamente, la idea es tener casi como si, no diría que otro actor, porque en realidad es una entidad distinta del cliente, sino otro thread aparte que está corriendo casi como una aplicación distinta, escuchando en un puerto de la computadora conexiones entrantes de otros peers, ya que una vez que le hacemos una request al tracker pidiendo los peers cuando se inicializa el cliente, le damos la dirección de nuestra computadora y de nuestro puerto para que cuando en el futuro otros peers le hablen al tracker, sepan cómo hablarnos a nosotros para pedirnos piezas. Entonces, nos ponemos a escuchar en un hilo aparte conexiones entrantes y cada vez que llega una, abrimos un hilo nuevo, que no es exactamente así, pero ahora vamos a ver por qué. Abrimos un hilo nuevo que se va a encargar, es algo así como la Open Peer Connection, pero del lado del servidor. Se va a encargar de procesar los mensajes que nos lleguen de pedidos de pieza, buscar si está en disco, ¿no? Por una decisión de diseño nuestra, decidimos no preguntarle al Piece Manager qué piezas tenemos y cuáles no, sino directamente ir a ver a disco si la tenemos, traer la memoria, agarrar la pieza entera o un pedazo de la pieza, porque podrían no pedirla entera, y mandársela al otro peer. Ahora bien, si nosotros abriéramos indiscriminadamente un thread, un hilo nuevo de ejecución, cada vez que nos llega una petición de un peer nuevo, podría pasar que, por ejemplo, en un periodo de 10 segundos, 200 peers nos salen al mismo tiempo, creamos un thread por cada uno y nuestra computadora explota por los aires y se prende fuego porque no estamos preparados para manejar tantas conexiones. Por eso creamos otra entidad, o más estructura de datos, diría, que se llama Threadpool, que básicamente
Esto es genérico a la concurrencia en general, no al cliente BitTorrent, pero básicamente se ocupa de tener una cola de conexiones o de trabajos para realizar, que básicamente son estas conexiones que nos están llegando, y nos encargamos de mantener una cantidad fija de hilos y de conexiones al mismo tiempo. Entonces, a medida que nos van entrando, se encolan, y X thread, por ejemplo, en el ejemplo ese, podríamos tener 2 threads al mismo tiempo, se encarga de agarrar conexiones de la cola, ejecutarlas, cuando se terminan, ir a buscar la siguiente. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que sea lo más escalable posible nuestro servidor. Bueno, ahora nos gustaría mencionar la herramienta de GitHub, que fue completamente esencial con el desarrollo de esta aplicación. Primero que nada, nos gustaría mostrar este video en el cual nosotros vamos a mostrarles cómo utilizamos la herramienta de proyectos en GitHub. Lo que nosotros hicimos fue crear un proyecto denominado BitTorrent, en este caso, y en el proyecto agregamos 4 cards: Backlog, To Do, In Progress y Done. Lo que nosotros hacíamos era, en cada card, por ejemplo, supongamos que tenemos una issue para la card de To Do. ¿Qué es una issue? Una tarea a implementar en el proyecto. Entonces, a esta issue, primero que nada, la convertimos a una issue y le ponemos el body que nos parezca pertinente, o sea, qué cosas a tener en cuenta o características sobre el diseño, etc. Luego vamos a la configuración de la issue, asignamos a la persona que tenga que hacer la issue, esto puede ser una persona o más, le ponemos un label, en este caso pusimos un bug, digamos que tenemos que corregir un bug, y lo relacionamos con un milestone, en este caso, encoding, puede ser cualquier cosa de nuestro proyecto. Luego de eso, creamos una branch. ¿Para qué es esto? Lo vamos a explicar más adelante, pero con esta forma de crearlo es fácil acceder a la branch desde nuestro editor, que en nuestro caso fue VS Code. Ahora, me gustaría explicar lo que es una branch y cuál es su uso y su forma de trabajo, porque antes de esta materia o antes de este cuatrimestre, yo la verdad que no tenía mucha idea de las branches y me parece necesario explicarlo para gente que no se metió en proyectos de este calibre. Supongamos que nosotros estamos trabajando en el trabajo desde lo que sería nuestra rama principal o nuestra rama máster. Entonces estamos trabajando hasta que nos damos cuenta que queremos agregar una feature. En vez de empezar a modificar desde la rama master, que eso puede traer un montón de quilombos, porque puede ser que, no sé, hacemos algo y metemos un bug gigante y no podemos volver nunca más, creamos una nueva branch. ¿Ok? Y nosotros vamos trabajando en la branch hasta tener la nueva feature completamente hecha. Después de esto, utilizamos la herramienta de GitHub que se llama Pull Request, en el cual nosotros abrimos un pull request y GitHub en sí crea una especie de diff entre lo que nosotros agregamos en la nueva branch y lo que teníamos en master. Así se hace mucho más fácil para la persona que no estuvo trabajando en esta nueva branch ver las diferencias y ver si efectivamente le parece bien lo que nosotros cambiamos. En caso de que el pull request sea aceptado, directamente hacemos un merge, en el cual los cambios de la nueva branch se mezclan con lo que había en master y se tiene el nuevo master actualizado y verificado por todos los integrantes del grupo. Bien, bueno, ya estamos llegando al final de la presentación. Queremos mencionar un par de cuestiones para ir cerrando. Bueno, primero, en el grupo notamos que Rust fue un lenguaje que nos ayudó bastante, tiene sus ciertas ventajas. Por ejemplo, una de las principales que tiene es que es, como había dicho Lucho, ¿no? Estrictamente tipado. Y eso nos ayuda a ver errores antes de empezar a compilar o antes de empezar a ejecutar, lo cual vimos que era bastante conveniente. Pero bueno, tiene su curva de aprendizaje que hay que darle tiempo, ¿sí? Y bueno, también fue una experiencia nueva para nosotros, todo lo que, o sea, todo el proceso de armar este proyecto y cursar la materia, porque para los 4 básicamente fue la primera vez que nos metemos con programación concurrente y al mismo tiempo la primera vez con un proyecto de este calibre en la facultad, ¿no? Así que nada, eso creemos que fue una experiencia súper nueva, interesante, nos quedó para aprender un montón. Así que, bueno, nada, recomendamos que quien pueda cursar la materia, nada, lo haga porque realmente vale la pena. Y bueno, nada, sin más que decir, esperamos que se haya entendido lo que fuimos diciendo. Esperamos haberles dado un insight más o menos de lo que fue nuestro proyecto y de lo que fue nuestra cursada en este cuatri de taller de programación 1. Y bueno, nada, no hay mucho más que decir. Acá hay una pregunta, chicos. Sí. Acá alguien pregunta, en Twitch preguntan si antes de empezar la materia ya sabían Rust, porque dicen que mencionas que tiene una gran curva de aprendizaje y si eso le agrega quizás eso le agrega una dificultad de TP.
Mira, si querés, respondo yo. Justo en esa slide en la que estamos mostrando, básicamente fue nuestra Biblia. O sea, la documentación, lo que tiene Rust de bueno, o sea, según Stack Overflow me parece, es el lenguaje con la comunidad más leal, suponete, ¿no? Algo así. Sí, sí, Porque, la gente lo ama, según Claro. las estadísticas. no, porque en general te das cuenta como que tiene bastantes convenciones sobre cómo hacer las cosas y una buena documentación, tal vez hace unos años no, pero ahora está bastante completa. Sobre todo la documentación oficial. Siempre está bueno que si hay mucha información sea oficial. Entonces tienen como un librito en donde están explicando los diferentes temas más importantes y como features principales del lenguaje. Nos sirvió un montón para implementar desde manejo de errores, testing, manejo de threads, un montón de cosas aprendimos. Y aparte el libro te explica un poco a nivel conceptual antes de entrar a cómo implementarlo en Rust, lo cual a nosotros nos pareció súper útil. De Sí, nuevo, da diferentes ejemplos hacia las implementaciones, como que no te da solo una. Vos vas y podés elegir cuál es la mejor, Claro. mejor. Sí, súper importante lo que dice Lucho, que claro, la documentación es amigable, por eso fue que bueno, nos ayudó bastante a poder afrontar el proyecto, ¿no? Porque como dijo Lucho, te explica, o sea, no es documentación que asume que sabes todo, te explica un montón de conceptos y cosas en general que te sirven un montón y te aclaran un montón de cosas. Bueno, y algo más que está casi igual de bueno que la documentación o mejor, es, no sé si es oficial o no, pero hay lo que se llama los Rustlinks, que es como un súper repositorio de GitHub con un montón de ejercicios que, bueno, el primer mes de la materia, en vez de empezar directo con el TP, está más para aprender Rust y de cuestiones de protocolos y HTTP y demás. Les recomiendo, si la van a hacer ahora, que hagan esos Rustlinks porque, o sea, es como que aprendes Rust haciendo Rustlinks y siguiendo el libro. Tipo, los dos en paralelo, me parece que te termina quedando todo clarísimo. Totalmente. Antes de terminar, quería mostrar también un poco cómo quedó la descarga, que justo tuvimos un comentario en el medio que se me cortó un poquito el internet y se desconectaron todos los peers. Pero bueno, ahora voy a mostrar cómo queda una vez que vos descargas el archivo entero. Básicamente, voy a mostrar acá un segundito. A ver, nosotros tenemos, como les había mostrado, acá el proceso de la descarga, acá se descargó completamente con 20 peers. Es decir, teníamos 20 peers activos justo antes de que terminar la descarga. Ahora ya no hay ninguno porque ya terminamos, ¿no? Pero acá podemos ver, por ejemplo, el tiempo que tomó, 7 minutos 45 segundos, que no está nada mal para un archivo de 378 megabytes. Acá podemos ver cómo se fueron desempeñando los peers. Y fíjense algo curioso. La velocidad de descarga de un peer está estrictamente ligada a la cantidad de piezas que descargamos del mismo. Por ejemplo, este peer que tiene 1,3 megabytes por segundo, descargamos de él 125 piezas. Y este que tiene 0,6, sí, o sea, un poquito menos de la mitad, descargó 63. Justamente casi la mitad de las piezas. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, como dijimos en la estrategia esta de selección de piezas y de peers, la cantidad, o sea, elegíamos la pieza a partir de la menos común. Eso no tiene nada que ver, pero elegíamos el peer en base al más rápido. Entonces, mientras más rápido un peer, más piezas le mandábamos a descargar. Y esto se ve reflejado acá en cómo puedes optimizar la velocidad de descarga de cada peer en particular, que con un solo server no podés. Por ejemplo, si descargas un solo server, tenés que adaptarte a la velocidad que tenga ese y no podés ir decidiendo, che, esta persona tiene mejor velocidad, me conecto más con él, por ejemplo. Eso es algo que quería notar. Y después podemos ver, por fin, el archivo descargado. Entonces, acá vemos que terminó. Vemos que se unieron todas las piezas en un solo archivo, ¿sí? Y acá podemos ver, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Entonces, con ls-hl podemos ver el tamaño del archivo en particular, que es, en este caso se guardó la carpeta downloads, el nombre del torrent, etc. ¿Sí? Y vemos que tiene 378 megas, es decir, lo mismo que lo que el torrent te dice. Si el torrent nos decía, che, este archivo tiene 300 megas, y vos te fijas el archivo total y tiene 350, te descargó información de más. Hay algo raro, por ejemplo. Así que nada, eso está bueno para notar. Bien, Bueno, y bueno, perfecto. sin más preámbulo, nos gustaría saber si tienen alguna pregunta para dar por terminada la presentación. Estamos una cosa abiertos más. a cualquier tipo de... El repo, si lo quieren chusmear o lo que fuera, entiendo que es público ahora. No sé si lo hicieron público o no, pero por lo menos creería que No lo lo hicimos podemos público chusmear. todavía. Bueno, pero no, entiendo que va a ser y si lo quieren chusmear, nada, va a quedar disponible. Les dejo ahí después en el chat, les dejamos el sitio de la materia. Manuel, si lo puedes copiar. Acá Fernando dice que buen trabajo, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias.
Si tengo alguna pregunta o... Cualquier cosa igual tienen, calculo que pueden contactarnos por donde sea. Por el campus. Sí, también aparte Usar el hay un informe súper detallado. Creo que debe estar por ahí en GitHub. Ahí también les pasó Manuel el sitio de la materia, es el sitio donde tenemos publicados los ejercicios. Además de los raffles que recién comentaban, en las primeras semanas tenemos una guía de ejercicios que pueden hacer y los pueden ir chusmeando ya. Y están los enunciados anteriores, como les comentaba antes, así que está todo en el sitio de la materia. Para que tengan en cuenta también este trabajo fue, bueno, como están viendo, de 4 integrantes. Entiendo que esto es, o sea, todos los años para que sepan más o menos cuánta gente tienen que tener antes de meterse en la materia y tal. Han sido 3, pero ahora hicimos de 4. Bien. Y nada, si no tienen ninguna otra pregunta, damos por terminada. Nos despedimos, el grupo de Pollería Rosticería. Y nada, como dijo Luciano, se pueden contactar con nosotros por cualquier pregunta que tienen o con la cátedra en sí. Y eso. Claro, cuando quieran, estamos disponibles. Y bueno, también Bueno, gracias por escucharnos. a mí también me pueden contactar si quieren. Ahí están los nombres en el sitio de la materia y todo. Nos pueden escribir. Con gusto les respondemos y lo que quieran estamos a disposición. Así que a los que no cursaron la materia, los esperamos el cuatri que viene o cuando sea. Bueno. Un saludo. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.